Los hijos de puta hay que matarlos, hay que exterminarlos, así de sencillo. Aunque suene un poco duro, los derechos humanos, la prensa internacional. Prensa, compadre. No le pasa nada. Comunismo en meta y vera realidad. Chicas, ¿cómo están? ¿Les puedo hacer unas preguntas? Sí, claro. ¿Ustedes saben qué es la exclusión social? Sí, creo. No, ¿Y creen una vez haber excluido a alguien? incluido. No, Yo no. jamás. ¿Y cómo están muy seguras de eso si realmente no saben qué es la exclusión social? ¿Y ustedes se han preguntado alguna vez qué significa y cómo se manifiesta en nuestra sociedad? La exclusión social es un fenómeno complejo y preocupante que afecta a numerosas sociedades alrededor del mundo. Se refiere a la marginalización y discriminación de ciertos grupos de personas, impidiéndoles participar plenamente en la vida social, económica y política. En nuestra clase de historia hemos explorado este tema a través de diferentes momentos históricos. Hemos descubierto en la clase de la semana 2 cómo la exclusión social ha perdurado durante todo este tiempo en nuestro país y cómo ésta ha dejado una huella profunda en la sociedad. En la semana 11 exploramos el gobierno de Alan García y de Belaúnde Terry, también los desastres políticos y económicos de los años 80 y 90 que contribuyeron a que la exclusión social se volviera más evidente y surgieran grupos que sembraron el terror en nuestro país. Pero sobre todo en la semana 12 es importante ya que nos llevó al tema del terrorismo del Perú. En esta semana comprendimos cómo surgió el partido político de Sendero Luminoso y exploramos las causas de la violencia que caracterizó ese periodo. Mira, ¿qué? Mira, Clarice, gracias por su compra. Esta persona que tiene esta piel. Y acá su voucher, por favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te No ríes? me da risa. Sí, pero ¿por qué no? Es Porque verdad, sí es pasa. ofensivo, pero también, o sea, también a estas personas estos roban. O Y sea, no se le dice lo mismo que a estas personas. Es Está ofensivo. bien, pero la mayoría de personas que roban tienen estas Sí, pero pieles. o sea, no importa la piel, o sea, igual se le tiene que tratar por igual, ¿me entiendes? Ya no te pongas moralista, era nada más algo para dar No, risa. pero, o sea, no, nada que ver. Todos estos pensamientos que normalizan la discriminación y el perjuicio hacia las comunidades indígenas son causa de la exclusión social, al negar oportunidades y derechos a ciertos grupos. Estos actos discriminatorios generan desigualdades socioeconómicas y dificultan la plena participación de dichas comunidades. La exclusión social puede alimentar el resentimiento y la frustración, lo que a veces conduce a movimientos radicales. Por ello, el terrorismo como tal, por ejemplo el Sendero Luminoso, es una de las consecuencias directas a dicha exclusión social. ¿Qué edad tenías cuando empezó la época del terrorismo? Tenía la edad entre 16 y 17 años, era estudiante aún de secundaria. Okay. ¿Y tienes alguna vivencia que te haya afectado de esa época? Tengo tres marcadas, muy marcadas, que siempre se llevan en época del terrorismo. Justamente en esa época de estudiante, en mi pueblo, yo soy de Guadalupe, Pacasmayo La Libertad, habían constantes apagones que los terroristas dinamitaban o tumbaban las torres de alta tensión. En las noches, sobre todo, siempre habían apagones, ¿no? Por las vivencias. Otra vivencia, ya bueno, cuando ya vine a Lima, que me impactó bastante y que fue fuertísima, porque vivía por esa parte, fue carro o coche bomba a la comisaría de Carmen de la Legua, pero no explosionó en la comisaría, sino en la iglesia de Carmen de la Legua, que la destruyó a la iglesia. Yo vivía en Ciudad de Pescador, que estaba a unos 500 metros, y se sintió como un temblor. Otra vivencia, que fue ya estudiando acá en Lima y regresé a pasar Navidad a mi tierra, Guadalupe, fue que en Tarapoto, en Bagua, hubo un ataque de terrorista a una comisaría, que era normal en esa época, era algo normal, y mataron como a 12, 14 policías.
Y en esos 14 policías habían 2 guadalupanos, los cuales eran mis amigos, eran de mi colegio, que habían egresado de ese mismo colegio, eran casi de mi promoción, ¿no? ¿Cuál crees tú que fue la causa o qué fue lo que hizo que el terrorismo surgiera? Hay muchas causas, pero creo que lo que más motivó fue el poco interés de los gobiernos de turno que en su momento tuvieron a los pueblos alejados de la capital. Pese a que ha transcurrido aproximadamente 2 horas en que se registró el atentado, los bomberos y policías continúan removiendo escombros, como también evacuando heridos. Se calcula que hasta el momento por lo menos han sido evacuados 60 heridos, la mayoría de ellos de extrema gravedad. Lo que hemos visto en Tarata, creo ahí también se da un punto de quiebre. Hay necesidad de tomar medidas de emergencia cuando hay ataques de esta naturaleza. Dada la gravedad del asunto, nuestra entrevistada ha solicitado permanecer en el anonimato. Es por esto que se le ha aplicado un filtro de modulación de voz para respetar su deseo. Buenos días, antes que todo nos podrías comenzar diciendo ¿qué edad tenías cuando comenzó la época del terrorismo? A ver, en ese tiempo tenía 20 años. Ok, y durante esa época, ¿qué vivencias tuvo usted o qué sucesos pasaron totalmente afectaron? En realidad también me afectó muchísimo un suceso. O sea, me llamó mucho la atención todo lo que venía ocurriendo en Ayacucho, ya se conocía a través de las noticias. Pero un suceso que fue impactante para mí fue cuando fue una explosión de Tarata. Yo estaba con una compañera, esta compañera se fue temprano a su casa y ella vivía justo en el edificio donde estalló Tarata. Fue impactante para mí ver cómo a las pocas horas de haber estado juntas conversando, el edificio voló. Entonces fue terrible el suceso y me dejó tremendamente marcada. Lamentablemente el terrorismo afectó a muchas personas. Sí. Como resultado de esto, tal vez usted, ¿cuál cree fue la causa para que el Sendero Luminoso y partidos como este surgieran? Yo creo que fue la falta de equidad, la falta de oportunidades. Lamentablemente nuestro país sigue todavía siendo un país que está separado en 2 grupos. Sí, en ese tiempo era muy marcada la diferencia entre un grupo de pobladores y otro. No solamente zona urbana y zona rural, era mucho más que eso. Entonces yo creo que fue un poco el cansancio de grupos, de gentes, de comunidades. Lamentablemente hubo un líder que no fue un líder transformacional, por el contrario, fue un líder que llevó a pérdida a un país, tuvo mucha influencia a nivel de pensamiento, se valió de malas maneras para conquistar gente y fue un líder que en vez de ser constructivo, transformacional, fue un líder que destrozó. Después de un análisis de la información recopilada en nuestras clases sobre la exclusión social y especialmente después de escuchar el relato conmovedor de una mujer que fue amiga de una víctima que falleció en el devastador atentado de Tarata en 1992, llegamos a una conclusión unánime, y es que la falta de equidad, el centralismo y la falta de oportunidades fueron las causas fundamentales del surgimiento del terrorismo en el Perú. Las comunidades fueron marginadas y discriminadas en todos los aspectos, tanto económicos como sociales. Estos factores también explican por qué el Estado y la sociedad actuaron inadecuadamente. Lamentablemente, el Estado peruano generó un clima de temor y hostilidad hacia sí mismo, alimentó el resentimiento y la desconfianza en las mismas instituciones. En aquel entonces, una gran parte de la sociedad apoyaba esta estrategia de represión violenta y trató a las comunidades de las provincias como enemigos y, lo peor, como sospechosos de ser parte del grupo terrorista Sendero Luminoso. Ahora, nosotras planteamos que el apoyo del Estado
y sobre todo la visibilización hacia los pueblos y comunidades marginadas en el Perú puede convertirse en una alternativa de solución eficaz para combatir y sobre todo también para prevenir movimientos terroristas y evitar que las personas se unan a movimientos con la misma ideología. Tal como lo mencionó nuestro entrevistado, César Cortés, el Estado ya no puede ignorar, darle poca importancia a las necesidades e inquietudes de los pueblos que aún son marginados de la sierra peruana. Es crucial que el Estado implemente políticas y programas orientados al desarrollo socioeconómico de estas zonas. Esto implica la creación de oportunidades de empleo, el fomento de actividades económicas sostenibles, el acceso a crédito, por ejemplo. El objetivo final es reducir las desigualdades socioeconómicas y brindar a las personas alternativas para mejorar sus condiciones de vida. Es hora de que el Estado peruano reconozca la importancia de estas comunidades y les otorgue el apoyo y recursos necesarios para que puedan prosperar.